Ese tema que le vamos a tratar al doctor, quisiéramos exculparlo en caso de que alguien pueda interpretar o que se están trazando normas o que él es responsable de todo el sistema de seguridad social por el hecho de que haya sido una persona que opinó cuando se elaboró la ley de seguridad social y la ley de salud. Quiero plantearle la pregunta. Doctor, hoy día, suponiendo que las tres áreas de atención de personas, atención médica a personas, no estoy hablando del cliente, estoy hablando del paciente, requieran atención médica. Y hay tres áreas que yo quisiera que usted se tome el tiempo para delimitar hoy día cuáles son las áreas, ya que en este programa se usa una frase que dice que la salud no tiene precio, que es lo más importante que tiene el ser humano, pero desgraciadamente tiene un costo. Entonces, eso pasa cuando un paciente paga una suma con su patrón para cubrir atenciones médicas que se especifican y que hay algunas que tienen un costo que sobrepasan lo que se paga a la seguridad social. Entonces tenemos tres áreas. El Estado sigue teniendo centros para personas que no tienen cobertura o para emergencias. El Estado tiene centros para atender pacientes de alto costo, pero con limitaciones, porque el presupuesto es muy alto. Y la medicina privada tiene centros o tiene consultorios que le dan servicio a la seguridad social o le dan servicios directamente al paciente que no tenga cobertura. Delimitar la función de esas tres áreas, que no sea en perjuicio de la otra y que no ocasione tantos problemas, porque a la implementación de la seguridad social le faltó la educación, doctor. Un periodo de educación para que la gente entienda a qué tiene derecho y no vivamos lo que hoy se vive, de que hay inclusive médicos que no entienden el sistema. Con la seguridad social pasó lo mismo que pasó con la Constitución de la República, que aunque hay un mandato que dice que debe enseñarse en los estudios bachilleratos del país, realmente ninguna escuela normal o lo que sea tiene una clase sobre la Constitución de la República ni sobre la seguridad social. Mucha gente creyó que al asignar los costos de la seguridad social al empleador, no al patrón, al empleador y al empleado, para el beneficio de la familia del afiliado, el Estado se deshacía de esa responsabilidad. Por el contrario, el Estado es el gran empleador. La gran cantidad hoy tiene más de 600.000, 700.000 empleados en el Estado, oficialmente. Y todo eso está contenido en un programa de seguridad social que lo maneja con mucha habilidad SENASA. O sea, que todos estamos envueltos en la seguridad social. Y como siempre se previó, iba a tener sus altas y sus bajas hasta que se estabilizara, porque no entendiéramos. Usted tocó algo que yo caigo en el error y que a veces tú me digas, eso no es así. Y se trata de que yo siempre he creído que si el presupuesto de salud pública es de, digamos, un 2% del PIB, y que ese 2% se distribuye en el Servicio Nacional de Salud y en el Ministerio como controladores, es decir, que el consumidor es el Servicio Nacional de Salud. Sí. Pero yo entendía que cuando se pedía y se demandaba un mayor presupuesto para salud, digo, no, porque hay 6 millones de personas que están bajo el sistema de seguridad social y no hay por qué subir el de salud pública. Y el Estado respalda 750.000 familias
que son los empleados. Pero lo hace por otra vía, Por otra vía. dentro del presupuesto de salud pública, claro, doctor. no en los sueldos de esos trabajadores. Doctor, y esa función, por ejemplo, de SENASA, de que tiene una subfunción mixta, ¿es seguro contributivo y es seguro? Se concibió así SENASA. SENASA es obra de Eloy Malcún. Ajá. Sí. SENASA no estaba en la discusión inicial. Cuando llega Eloy Malcún a la comisión que organiza los estudios para la seguridad social, él introduce una unidad para personas que no tenían afiliación. Entonces es el contributivo. El subsidiado. El subsidiado, claro. Es unidad del LOI. Sí, pero después el Estado reclama que como ellos pagan el porciento correspondiente... La convierten también en una doble... Así mismo. Bien. Y la función del médico en el consultorio. Clínica Gómez Patillo, William Hanna en un consultorio. Si usted sirve a una persona que tiene el afiliado, se le manda una factura a esa ARS. Correcto. Y esa factura, previamente, usted aceptó esa tarifa. Tienes que llamar por teléfono primero. Julio Jacín va a consultar, toma tus datos, dame tu tarjeta. Tiene derecho. Entonces, sí, claro, no, la Constitución le da al afiliado el derecho al libre albedrío. Tú tienes que seleccionar tú voluntariamente. Tú buscas tu médico. Tu ARS. Sí, señor. Tu ARS. Sí. Ahora la manejan los manejadores de personal y eso, que son los que te asignan la ARS. Pero la ley lo que dice es que es el libre albedrío del afiliado seleccionar o cambiar cada 12 meses quien provee tu cuidado. ¿Cuál es el principal problema del copago? La tarifa. Cuando hay un capítulo en la Seguridad Social sobre honorarios médicos. Eso se le entregó a un joven abogado que estaba en la Secretaría de Estado de Trabajo para que le diera forma. Generalmente nunca se hizo una prueba reuniendo médicos con afiliados, con ARS para ver cómo se iba a crear una tarifa. Y se tomó una tarifa prácticamente antojadiza para diferentes programas. Pero hay cosas que no están en el programa. La consulta, el que viene, el que no es un paciente, sino que lo que quiere es un chequeo médico, que está sano, que es parte de la medicina preventiva, que también está incluida en la seguridad social. Todos esos elementos están contenidos, lo que pasa es que la gente no se ha tomado el tiempo ni siquiera para revisar sus propios derechos. Bien, doctor, es mucho el umbral, es decir, la diferencia entre tarifas que fijan las ARS y las tarifas de ciertos consultorios. Miren, en Estados Unidos hay cuántas ARS, yo te diría que hay 10, 12, 15, 20. Por lo menos en Miami, para manejar cubanos solamente en Medicare, tienen que haber 8 diferentes ARS. Se inscriben, le dan su tarjeta, usan los servicios y se manejan a través de esa ARS, que establece los honorarios y el menú de servicios. Un menú que cubre todo. Tú no puedes excluir un paciente por su diagnóstico, ni por su color, ni por su raza, ni por su credo. Lo que tú tienes, eso es lo que va a ser manejado por la ARS. Pero ¿por qué la ley prevé que hay delincuencia en la organización? Por ejemplo, un signo claro de que tipifican delincuencia es una clínica de tercer nivel no puede tener atención primaria. Una clínica no puede ser ARS. ¿Por qué? Bueno, en clínica y ARS hay conflicto de interés. ¿Pero por qué? Aunque hubo 5 instituciones que tenían clínica. Bueno, eso es por la ley lo obligó, porque ya existía. Pero no es quizás una disposición antimonopolio que se sobreinterpretó, podríamos decir, eso de que no tuvieran de atención primaria. Mira, hay una forma de monopolio porque el que se inscribe va a un programa donde se le asigna la ARS que él va a tener. Okay. Y ese programa no es rotatorio. O sea, si fuera justo, el que tiene menos afiliados debería recibir mayor cantidad de esos que se inscriben y que no tienen asignación. Claro. Sin embargo, es al revés. Esta rotación se le da mayor cantidad de afiliados todos los días
al que tiene mayor cantidad de... Mira, Carlos, aquí hay 6 clínicas que tenían las famosas Seguro médico. igualas médicas. Sí. Y al crear el sistema, la aceptaron como ARS. Ajá. Te voy a poner un ejemplo de por qué lo de monopolio es una figura. Mira, yo Es una conozco excusa. médicos que son socios en una de esas 6 clínicas. El médico es socio de la clínica y de la ARS. Claro. Y vive un pleito constante con su propia ARS por la tarifa de él. No solamente Dice, eso, no, yo cobro 2,000 pesos por una consulta. una consulta de cardiología, por ejemplo. Y esto me dan 500 pesos. Doctor, pero usted firmó que usted iba a cobrarle a la ARS 500 pesos y al paciente 1,000, no 2,000. Pues no tienen un precio planteado. El copago nunca se discutió en la Seguridad Social. No, señor. No. Eso se implementó después que nació ya el sistema. Que surgió. Sí. Y por eso no tiene tope, no tiene límite. Tú te vas a operar de vesícula y la ARS te cubre 12,000 pesos y él te pide 15,000 más. Lo que a él le dé la gana. Y tú tienes 2 opciones. Sí. O te operas con él o te vas a otro médico. Así es. Si la vida te da la oportunidad de cambiar de médico. Pero no hay, no hay un tope. Si tú subieras hoy la consulta a 1,000 pesos, seguiríamos los médicos cobrando copago como estaba antes. Y no hay una superintendencia por encima de la existente que regule los honorarios médicos del ejercicio de la El medicina. Consejo Nacional de Que la te Seguridad. diga, por ejemplo, una endoscopía promedio es 50,000 pesos, 300,000. pero hay algunas que cuestan 100 y otras valen 16. Y 300,000 también, doctor. Una endoscopía. Una endoscopía. Con factura antes de hacértela. Lo que pasa y es que dice, si esa añádele, lo que añádele, pasa es que si esa endoscopía cauterizan 4 pólipos, Ajá. entonces vale 300 y 400. No. 10,000 por cada los pólipo. pólipos van adicionales, doctor. El contrato dice 300. sí, 10,000 pesos por cada pólipo. En el contrato de la colonoscopia que tú tienes que firmar. Así mismo. Eso va encareciéndose dependiendo de lo que encuentra. Claro. Claro. Y si no encuentra nada, también es caro. 300,000 pesos es mucho en un país como este. Son $5,000. Ninguna endoscopia cuesta $5,000 en Estados Unidos. Aunque tenga un anestesista. Todos tienen un anestesiólogo, un anestesista. ¿Cobra Obligatorio. aparte? Todo obligatorio. Tú no puedes meter un tubo por ninguna parte a una Despierto. persona. Despierto, no. O sea, hay tantas cosas. Lo lastimoso de eso que se haya esperado 23 años que tiene la Seguridad Social en vigencia y en funcionamiento todos los días. Todos los días hay miles de personas que van a buscar servicios de seguridad. Pero ¿por qué en todas partes hay problemas? ¿Hay algún problemita? Porque la parte más Porque te confusa es pusieron la un parte ejemplo España y Chile. La España es comercial. Pero España, ¿sabe cómo se ha manifestado? La cita dentro de un año. Y en el 2021 perdieron 50,000 millones de euros la Seguridad Social española. Y te da una cita para la próstata para 1 año, para la catarata para 2 años. ¿Pero y por qué? Bueno, porque la demanda de médicos, pues en España hay médicos de la Seguridad Social y médicos que no ven pacientes de Seguridad Social. Ajá, Entonces, si el médico de la Seguridad Social te dice, tú necesitas cirugía de catarata, pero ven en enero del 24, se va para... tú te vas al médico privado que no participa y te cobra menos, pero te la hace el mismo día. Son variedades de la función del médico. Como una profesión liberal, tú tienes el derecho de pertenecer o no. Lo que el médico debe hacer, o el colegio médico, es clasificar cuántos médicos quieren trabajar. Doctor, y cuando se discutió de la seguridad social, ¿el colegio asistió? Claro, el colegio tiene asiento como representante y como suplente. ¿Y por qué no alegaron lo que alegan hoy? Porque eran diferentes elementos los que estaban. Y además no se conocía todos los pormenores de lo que realmente iba a pasar. Mira, cuando se discutió la tarifa, Y todo el mundo... hay una cláusula que dice la tarifa no puede ser más de 100 pesos.
Eso se violó desde el primer día. Aquí nadie cobra 100 pesos por tarifa. ¿De consulta? Sí. Así mismo reza en el librito de la Seguridad Social. Y eso no se indexa dependiendo de cómo está el dólar. La Seguridad Social llama a la indexación cada año de acuerdo con el IPC, el costo de la persona. Índice de precio del consumidor, Así. pero, o sea, cada año, pero también se viola la ley con el asunto de los años que han pasado sin que se haya hecho esa Doctora, revisión. Una de las grandes protestas es que por muchos años ni la superintendencia ni el consejo se dieron a la Usted tarea. habló al principio de la inteligencia artificial en medicina. Un médico, como decíamos nosotros, un médico clínico, un gastroenterólogo, cobraba 500 pesos por ver un enfermo. Y cuando se creó la endoscopía, que es intervencionista, porque penetra dentro del tubo digestivo, se buscaron una forma para que el médico, si se especializa, pues incursione en intervencionismo, y entonces, en vez de ser 10 consultas, 500 pesos, que son 5,000 pesos en un día, pues tiene 2 endoscopías, 100,000 pesos, que son 200,000 pesos. Esa variante del médico que se va a una especialidad, por ejemplo, el otorrino que decide ser plástico, el oftalmólogo que quiere hacer párpados, el dermatólogo que quiere implantar pelo, o estericate en la cara para borrarte las cosas, eso está trayendo algunos problemas en el ejercicio profesional, o eso no tiene problema. Mira, el problema es muy simple. Tú vas a uno de esos médicos y te dice, yo cobro 35,000 pesos por los párpados. Y tú tienes la opción de irte a otro médico a ver si te lo puede hacer más barato, o firma con ese médico y entonces la Seguridad Social te va a cubrir 5,000 y tú vas a poner los 30,000 de diferencia. Que me perdone el profesional y el paciente, que solo ellos van a saber que me estoy refiriendo a ellos. Una mujer va a un cardiólogo, una mujer de 70 años. El cardiólogo la ve un soplito y tiene mucha experiencia y dice, mira, me parece que tú necesitas una válvula aórtica no, nueva. Sí, pero primero yo creo que te debes hacer un cateterismo. Bueno, parece que él sospechaba una insuficiencia coronaria en el caso de esa mujer. No es desde el punto de vista ético lo normal en que a esa paciente se le haga un cateterismo con un equipo que esté listo para resolver un problema de coronaria inmediata, para que no haya que hacer primero una cosa y después otra. Mira, en el ejercicio, y uno ve gente de 70 años que van todos los días, tú averiguas que es hipertenso, que cuando camina mucho se cansa, que a veces tiene dolor en el pecho, que no sabe si es ardor del estómago o lo que sea. Y entonces tú pasas de un electrocardiograma, que te dice cómo está el ritmo cardíaco más o menos, a un ecocardiograma, que ve el corazón por dentro, te dice cómo están las válvulas, si hay una válvula que está estrechada que produce un soplo, pero no te dice cómo está la coronaria, te dice cómo está el músculo cardíaco y te da una idea de cuánto entra en el corazón y cuánto sale, que es lo que nosotros llamamos fracción de eyección. Si el corazón está expulsando el 60% de lo que le entra en cada contracción, es un corazón sano. Si por el contrario solamente se reduce un 20%, es un corazón que está muy debilitado. Y de ahí entonces tú pasas a un procedimiento invasivo. Estos son no invasivos todos, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, y entonces tú pasas al cateterismo para ver cómo están las arterias coronarias. Es una secuencia que realmente toma aproximadamente 2 meses llegar a una decisión. Si el problema es coronario, si hay una válvula dañada, si el músculo cardíaco está afectado, si la hipertensión dañó el ventrículo izquierdo y ahora hay que remodelarlo con medicamentos. Bien, doctor, para nosotros terminar y no hostigarlo mucho a usted hoy,
quisiéramos preguntarle, y yo no sé si estamos listos para hablar de eso, ¿hasta dónde la ética, aquella famosa materia, ética médica, que dimos en uno de los cursos de medicina, puede tener conflicto con la ley de la seguridad social? Mira, la ética en cualquiera de sus modalidades, comercial, administrativa, judicial, lo que sea, es la misma ciencia, es la ciencia que define el bien de lo mal. Sí, lo bueno de lo malo. Y cada uno de nosotros tiene un cerebro, y tú le das una puñalada a una gente, tú sabes que lo está haciendo mal, sí, aunque tú odies a esa persona. O sea, la ética no es una herramienta para estar utilizándola cada día en una situación. Tú o eres ético o no eres ético. Una de las dos. O tú vives con una reglamentación ética, Milagro Ortiz Bosch, por ejemplo. O no eres ético y haces lo que se te ocurra y lo que te parece más conveniente. Entonces, en la medicina la ética... Ponerse el traje de la ética te representa un costo. Claro. Oye, tú estás en un consultorio y entra una mujer preciosa a consultarte de que le duele el pecho y de que los senos le están latiendo muy duro. Tú tienes que ponerte el traje de la ética para examinar a esa mujer, para hacer un Papá Nicolau, para hacer una sonografía vaginal. Continuamente tú estás enfrentando con un dilema de una persona muy atractiva. Y un hombre que además de médico. Así mismo. Y tiene que usarlo. Y cuando viola esas reglas, cae entonces en el pecado. La ética es moral. Es moral. Sí. Y había una materia llamada ética médica. Sí. ¿Y quién la impartía? ¿Un médico o un cura? No, porque no es religioso eso. No. La ética, lo bueno es... No, pero para la época de ustedes a lo mejor era un cura. Al principio es lo bueno y lo malo. Sí. El bien y el mal. El bien, no hay más nada. Y tiene sus rejuegos, ¿verdad? Tiene sus rejuegos y tú lo vives. Yo cancelé una vez un sonografista que hacía sonografía vaginal que causaba muchos problemas. Y el cuento ese famoso de la muchacha bonita que va y dice, nosotros venimos a hacer una sonografía. Pase. Y dice, no es mi mamá, no saque la lengua. Hoy el cuento mío, que me sané de la piedra de los riñones. ¿Qué pasó? No, cambié el radiólogo. ¿También? El radiólogo. Sí, claro. Sí. A mí me pasó una vez con una tomografía de columna lumbar y yo la veo, no le veo hernia, pero el radiólogo le pone hernia. Cojo la radiografía y voy donde el tipo. Vamos a poner dos cosas claras. Yo soy más inteligente que tú. Y con los lentes puestos, vemos igual. ¿Con los lentes puestos? Vemos lo mismo. O sea que, ¿por qué tú ves hernia que yo no veo? Me dice, mira, ¿tú tomas café? Sí. Mira, trae el café y agua al doctor. Siéntate. Pero yo no vengo de visita, yo vengo a pelear contigo. ¿Qué pasó? Me dice, oye, si yo no reporto hernia discal a este neurocirujano, jamás me manda su trabajo. Ay, Dios mío. Había que reportar eso. ¿Y qué hice yo? Me paré y me fui. Sí. Y hoy lo digo aquí, Sí. 8 o 10 años después. Y así hay gente y así hay radiólogos que hay le encuentran a uno piedras que no tiene. Hay gente que te abre la piel Sí. y te cucutea ahí un poquito ahí para que se ponga morado eso. Y te cosen y te cobran 200,000 pesos por una hernia que no tuviste nunca. Pero eso radica en el alma de la persona. Esa polipectomía que usted dice que lo van cobrando a 10,000 cada uno a medida que lo van encontrando. Es que ¿quién fiscaliza el hallazgo? Es decir, yo digo, ¿cómo es posible que después a una gente que está durmiendo no se le dice, hay un pólipo, hay otro y otro tampoco? Porque el pólipo que tú remueves tienes que mandarlo a patología. Y eso viene con un reporte patológico que dice, pólipo número 1 a 15 centímetros de ano, negativo. Pólipo número 2 a 32 centímetros de ano, como lo reporta el cirujano, el que hace la endoscopía. Tiene cambios hiperplásticos o lo que sea, o degenerativos, pero hay que reportarlo para cobrarlo. Es la única forma que se protege al usuario. Mire, y el doctor ahorita le decía también con respecto a los médicos que
teniendo una especialidad como que derivan a algo más light, vamos a decir, más a lo estético. Ni siquiera el estético no es necesariamente light. No, porque... Si tú vas a la justicia, ¿cuántos médicos están demandados? De cada 10, 7 tienen por cirugías plásticas. Yo una vez, como jefe de redacción, mandé una vez a un camarógrafo a cubrir un parto de sextillizos. Ajá. Y me encuentro que el que hizo el parto en aquel entonces ahora tiene un método con un nombre de una pintura de Da Vinci clásico, de que es de rejuvenecimiento. Bueno, que ya él... Ya eso es una especialidad. Es que nueva. no es que los médicos deciden cogerlo un poquito más suave, de una época en adelante. Son especialidades que van surgiendo con el tiempo. Ajá. De repente tú vienes, un paciente amigo de Julito va y me dice que tenía 90 años, que él me iba a dar 10 millones de pesos si yo lo rejuvenecía. 5 años menos. Sí. Y tú viniste a los 90. Hubiera venido a los 32 y hablamos, ¿verdad? Sí. Tú pones los cuartos ahí. A los 90 Señores, vamos a dar las gracias a Lilian, que nos trae un regalo magnífico. Y es el resumen electoral completito del 2020, doctor. Mire, un libro que tiene municipio por municipio los resultados. ¿Quién era el editor de ese libro? Bueno, eso es la Junta Central que lo hizo, pero yo no estoy seguro que lo hizo la anterior o esta, pero como quiera, esto es una joya. Es un documento, claro. Todo lo que tú necesites. Además, quiero decir... Posiblemente también está aquí. Que en estos días... Sí, bueno, sí, seguro. Todo está ahí, doctor. Sí, esa es la biblioteca más grande del mundo. Eso es un problema que uno tiene. Entonces, quería decir lo siguiente. El otro día estuve conversando con el obispo de Higüey, que creo que en un momento fue parte del equipo de asesores de la Junta, y nos habló del nuevo presidente de la Junta Central Román Jaques. De Román Jaques. Sí, y nos dijo algo que lo hemos contactado. Quiero reconocer a Román Jaques, porque donde fue el otro día a la Z y lo oí, por el librito. Oye. Es un hombre bueno, hombre sano, justo. Sí. La gestión de Castaño, naturalmente, corresponde a estas elecciones. No sé muy accidentadas esas elecciones. Bueno, pero él no tuvo la culpa. No, imagínate, no se suspendieron las 2 elecciones, doctor. Sí. La de febrero se llevó a marzo. La pandemia. Y la de mayo se llevó a julio primero. ¿Verdad? Así es que gracias a Lilian y gracias a las 2 juntas. ¿Verdad? Bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y aquí está el calendario. Cuando tú ves que se están publicando las cosas, tú te das cuenta que las cosas son diferentes. Sí. Hay cosas que se enterraron, que tú no lo encontrás. Esto sí es de Román Jaques, el calendario de la Junta para este año. Mira, las elecciones son el mayo 19, doctor. ¿No el tercer domingo de mayo. Domingo seguro. Tercero de mayo. Sí. Bueno, vamos a ver si estamos ahí para votar. Y también al gobierno que le dio los fondos. Sí, seguro. Eso es importante. El que aporta los fondos necesarios, lo que pidió Román Jaques, se le entregó. Para que doctor, naturalmente, el gobierno se ha desempeñado, usted que habló de que en medio de una crisis, pero resulta que la crisis de salud provocó todo el resto de crisis, porque una crisis de salud. Sí, por ejemplo, se perdió un año de educación aquí, ¿no? Se perdió por lo menos un año. Quizás. Suponiendo que la educación estaba a la altura del calendario. Sí. Que los muchachos del cuarto curso sabían lo que era cuarto curso. Ahora mismo están en el tercero o en el quinto y no saben lo que es el segundo ni el primero. Es así. Pero no solamente en educación primaria, también en la secundaria. Hubo un tiempo que el gobierno pagó la mitad de los sueldos. Así mismo. ¿Cómo se llamaba eso, Carlos? ¿El qué? Cuando el gobierno pagó los sueldos del sector privado. Hubo un tiempo. El FASE. Exacto. Quédate en casa y el patí. Sí. Pero antes de eso también el gobierno asumió la administración de Doctor, colegios. ¿Y cuánto cuesta las enfermedades catastróficas, aunque usted no le guste esa palabra? De alto costo. Sí. Porque no es todo catástrofe. Sí, yo le digo así. Sí, siempre termina mal. No, porque la vida termina. Y la muerte no es la tragedia.
La muerte es la puerta grande por la que te vas. Doctor. Sí, pero eso no son cosas como para estar pensando. Lo que uno dice esta es que mañana, todos los días uno está cuando hablando usted de eso. venía para acá, vi en las redes y lo comentamos, una amiga que dice, una fotografía de Danilo Medina en Weston, Ajá, sí, yo la vi. que decía Weston, una Center, placita Weston que hay. Center, sí. Sí, y dice, ahí está gastando los cuartos que se robó, coño. Ay, ella no sabe lo que es Weston. Con todos los cuartos del mundo no puede resolver su Así problema. mismo, así mismo. Y alguien me llamó de allá y me dice, de esa gente que uno tiene amigos, que es posible que tenga que pasar por un proceso de quimio o de No, de radioterapia. radiación 40, sí, porque él ya tiene 80 años, ¿no? Son 70. 70. Sí. Bueno, a los 70 años ni se hace biopsia y tú determinas con el PSA si es benigno o maligno y se le da radiación, no tiene que operarse tampoco. No hay que operar. No, 36, 38 radiaciones que duran unos 20, 25 minutos. Entonces, tratamiento de cáncer, radiaciones, quimioterapia y cirugía. Esos son los tres caminos. Dependiendo. Dependiendo de qué. Sí, del tamaño de la lesión. Una mujer va con un nódulo que encontró hoy, ¿verdad? Sí. Entonces se le hace una biopsia primero, después se le hace una cirugía simple de mama. Para erradicar el tumorcito. Ajá. Y después surgen unos ganglios debajo del brazo, en la axila o en el pecho, y hay que darles Y no radiación. se puede hacer un vaciamiento de ganglio cuando se hace la biopsia y ya. Sí, pero eso trae otras complicaciones. Linfedema, el brazo se te hincha, pierde la función del brazo y aumenta los costos. Hace la biopsia, hace la cirugía simple de mama o sencillamente saca el tumor, el cuadrante en el que está el tumor, y después tú decides sobre la marcha si necesitas radiación porque las células se fueron a otra parte. O si Esa información de la píldora para la mieloide, para la leucemia mieloide, ¿cuántos cánceres ya se ha establecido bien que una persona diagnosticándola a tiempo y haciéndole el tratamiento han sobrevivido ya y se olvidan de ese y hasta un paso antes, el advenimiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Cuando millones de mujeres murieron por cáncer del cuello uterino por ese virus, hoy esas niñas de 6, 7, 8 años están vacunadas contra eso y pueden prevenir el cáncer del papiloma. Bien. O sea, no solamente es la edad temprana, sino la prevención total. Y así surgirá una hormona para prevenir, una vacuna para prevenir el cáncer de mama. No, eso no da hasta 5 años. Bien, señores, vamos a una pausa y le agradecemos al doctor Hanna todo este tiempo que lo hemos puesto a hablar.